Sé lo que estás pensando. A ver qué 5 mates de ajedrez me enseña Luisón. ¿Y cómo sabes que son de ajedrez? A lo mejor cuando hablo de mate me refiero a esa jugada en baloncesto que se llama mate. A lo mejor cuando hablo de mate me refiero a que no brilla, si no brilla es mate. A lo mejor cuando hablo de mate me refiero a las matemáticas, de manera resumida se les llama mate. A lo mejor cuando hablo de mate me refiero a esa infusión que se llama mate. A lo mejor cuando hablo de mate estoy hablando del verbo matar. A lo mejor cuando hablo de mate, a lo mejor se me va mucho la cabeza, ¿no? Puede que sí. Me lo haré mirar. Vamos a ver esos 5 mates que se pueden producir con las partidas más cortas y vamos a entender por qué se producen y vamos a aprender, por supuesto, cómo evitarlo. El más breve de todos, el mate que se puede dar en menos cantidad de jugadas, es el conocido como el mate del loco. El mate del loco se produce cuando las blancas avanzan su peón de F y su peón de G. Por ejemplo, podrían comenzar con la jugada F3, después de E5, G4, y así se produciría el mate. En la segunda jugada las negras consiguen dar jaque mate. No se puede producir un mate en menos jugada. Pero es importante, como os decía, entender por qué se produce. Es muy importante que sepamos que, para empezar, una de las cuestiones importantes en la apertura es enrocar cuanto antes. Los peones que se deben mover son los peones centrales. Si avanzamos los peones laterales, corremos el riesgo de que ocurran cosas como esta. Por eso siempre insisto en que es muy delicado, sobre todo, avanzar el peón de F. El peón de F de cada bando es un peón, para empezar, que es el peón más débil, como vamos a hablar ahora cuando veamos algún otro mate, pero cuando lo avanzamos, sobre todo, creamos diagonales cerca del rey que van a estar débiles y que el rival puede aprovechar en algún momento. Por ejemplo, hay una partida muy corta, una partida histórica muy, muy importante, donde se ve problema, por ejemplo, en la defensa holandesa, que F5 de primera jugada contra D4 en la defensa holandesa. No es mala, por supuesto que se puede jugar, pero tenemos que tener mucho cuidado con no avanzar luego de cualquier manera los otros peones que hay en el flanco de rey. Porque, por ejemplo, en esta partida, hubo una partida así hace muchos años donde el negro avanzó los peones para atrapar al alfil. Pero las blancas tenían la jugada E3. ¿Por qué? Porque en cuanto el negro ha avanzado estos peones, se ha creado una diagonal débil, que es lo que ha ocurrido en el mate del loco. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si ahora las negras capturaran, vendría dama H5, jaque mate, que sería un mate muy parecido al mate del loco. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. En la partida, en realidad, el negro dijo, bueno, pues hago H5, defiendo ese mate, y si me comen en F4, pues también hago H4 y gano el alfil. Pero las blancas de nuevo vinieron ahora buscando la casilla de 3 de nuevo a intentar aprovechar esa diagonal. Y cuando las negras jugaron torre H6 para cubrir la casilla G6, vino dama por H5, aprovechando la diagonal débil, desviando a la torre que defiende G6, y finalmente se produjo ese mate. Es un ejemplo de un mate que tiene mucho que ver con el mate del loco. Existe otro que también se produjo en muy pocas jugadas, con negra, después de D4, caballo F6, las blancas jugaron caballo D2, que ya es una jugada extraña, y después de E5 capturó y vino caballo G4. Aquí las blancas jugaron un H3 que no es nada recomendable, porque viene caballo E3 tratando de forzar a las blancas a que capturen, si no me voy a comer la dama. Y cuando capturan se ha debilitado otra vez esa diagonal tan importante, por eso hay que tener tanto cuidado. Y viene dama H4, que no es mate todavía porque el blanco tiene G3, pero después de dama por G3 viene el mate. Bueno, todo esto es lo que hay que aprender del mate del loco. No solamente quería mostraros el mate del loco, sino que tuvierais en cuenta que os vayáis de esta pequeña clase de ajedrez en vídeo pues con algo aprendido, con el peligro que hay que tener en cuenta cuando vamos a mover ese peón de F. Cuidado con el peón de F, que siempre es muy delicado. Mucho cuidado con avanzar los peones del flanco de rey de cualquier manera cuando tenemos el rey en el centro, porque ya habéis visto lo que puede ocurrir. Entre otras cosas, podría ocurrir el mate del loco, insisto, que es el mate más breve que se puede dar, pero para eso el blanco tiene que jugar F3 y, claro, después de E5, G4... Es muy difícil que nadie nos juegue así, ¿verdad? Y que demos ese mate tan rápido. Pero por lo menos que aprendamos la lección y que sepamos el riesgo que se corre cuando se avanzan esos peones laterales. Y bueno, de igual manera que enseño el mate del loco, os voy
voy a mostrar ahora un mate muy breve, después de 4 de E5, dama H5, las blancas preparan el mate pastor, pero este no es el mate pastor. El mate pastor viene ahora a continuación. Pero antes, uno de los mates más breves es si las negras jugaran aquí. Ya sé, nadie os lo va a hacer, pero mi obligación es enseñaros que existe este mate tan breve. Si las negras juegan rey E7, jugada espantosa, ¿qué va a ocurrir? Dama por E5, jaque mate. Vemos cómo el rey ha perdido cualquier posibilidad, sus propias piezas le quitan las retiradas y las otras casillas donde podrían ir están cubiertas por la dama. Por lo tanto, rey E7, que bueno, ya sabemos que mover el rey en las primeras jugadas no es bueno. ¿Qué aprendemos de esto? Pues que tenemos que no mover el rey bajo ningún concepto en las primeras jugadas, salvo que sea para enrocar, que precisamente es algo, una cuestión importante que hay que hacer en las primeras jugadas. Rey E7, insisto, es una jugada muy mala. Este se conoce como el mate del tonto. A mí me gusta mucho más el nombre que le puso un alumno mío, que lo llamaba el mate del cuento chino. Un cuento chino, por lo menos en España está la expresión de que un cuento chino es cuando alguien te cuenta alguna mentira o te cuenta algo extraño. Eso es un cuento chino. Pues él lo llamaba así, el mate del cuento chino, que me gusta mucho más, la verdad, que el mate del tonto, que parece un poco respetuoso. Pero otro mate, que ese sí es el más conocido, probablemente de los mates breves es el más conocido, el mate pastor. ¿En qué consiste? En tratar de aprovechar el punto F7. Aquí lo que vamos a aprender es la debilidad del punto F7, que luego aprovecharemos también en otro mate. Pero es la casilla más débil al inicio de la partida, porque solo, bueno, la casilla más débil cercana al rey, porque solo la defiende el rey. Si os dais cuenta, el punto E7 pues lo defienden otras piezas. La dama, el alfil, el caballo, el peón de D7, que también está cerca del rey, lo defiende un caballo, lo defiende el alfil, lo defiende la dama, pero el punto F7 no. El punto F7 solo está defendido por el rey. Entonces parece normal, si queremos atacar al rey, que nos fijemos en esa casilla, que es lo que ocurre en el mate pastor. Las blancas juegan E4 para desarrollar dama H5, alfil a C4 y de ese modo centrar el ataque en el punto F7. Por ejemplo, ante E5, el orden que se considera un poquito mejor es dama H5 primero, porque de ese modo se pone un ojo en el peón de E5. Si las negras juegan G6, viene dama por E5 y me como la torre. Con una doble amenaza a rey y a torre, al final acabo ganando la torre de H8 cuando solucione, cuando ponga una pieza en E7, que es lo que tendrá que hacer, me como la torre de H8. Pero bueno, aquí pues la mejor jugada será caballo C6, y después de alfil C4 ya estamos amenazando mate en F7 si las negras se descuidan. Viene dama por F7, jaque mate. Estamos aprendiendo no solo el mate, que muchos seguramente lo conocéis, sino por qué se produce la debilidad del punto F7. Y ahora vamos a ver cómo evitarlo. ¿Cuál es la mejor manera? Seguramente el mejor orden es G6. Es jugar G6 para que la dama no llegue al punto F7. Muchos lo intentan luego con dama F3. De ese modo se ataca el peón de F7. Pero por supuesto, caballo F6, ya hemos desarrollado una pieza más. La dama ya no va a llegar a atacar F7, luego jugaremos seguramente alfil G7 y enroque y obtendremos una posición muy buena. Digo alfil G7 porque si saco luego el alfil por aquí me van a quedar ahí casillas débiles que mi rival puede aprovechar, sobre todo si me enroco corto. Por eso es recomendable hacer alfil G7, bueno, salvo que las blancas hagan G4 para insistir aquí con G5, donde seguramente el negro puede hacer D5 para comer el G4 o podría incluso hacer H6 si quiere una partida tranquila. Pero bueno, ahí hay un D5 muy fuerte y comen en G4. Realmente el mate pastor es una manera no muy buena, aunque Nakamura, por ahí tenemos en el canal, ¿no?, la insólita apertura de Nakamura, donde veréis que Nakamura juega así con blanca y es uno de los mejores jugadores del mundo. De vez en cuando juega así, pero no es lo más recomendable. Ya sabéis qué es el pastor, que a lo mejor lo sabíais ya de antes, ya sabéis por qué se produce esa debilidad del punto F7 y ya sabéis cuál es probablemente la mejor manera de evitarlo. Vamos con otro mate, un mate muy rápido también. Este lo da el negro en 4 jugadas. Estamos viendo que el mate pastor se da en 4 jugadas. Este también se tendría que equivocar mucho el blanco, pero se produce
Con la jugada G3, observar la debilidad de la casilla F3, que ya no hay ningún peón que pueda sacarle partido. Y por ejemplo, si las negras juegan caballo D4, que en realidad no es muy buena jugada, ahora veremos por qué, pero si las blancas se equivocaran y jugaran caballo E2, ¿qué ocurriría? Caballo F3, jaque mate. Un jaque mate, esta es una figura de mate importante, porque observar cómo todas las piezas rodean. El rey está rodeado por piezas propias y llega un caballo de pronto que salta y da jaque mate. Mucho cuidado con los caballos, porque existen diferentes temas de mate, a veces con la clavada, porque existe una clavada. Fijaros, este mate me recuerda mucho, por ejemplo, a un mate que se puede producir en la Caro-Kann. E4, C6, D4, D5, caballo C3, peón por, caballo por. Y ahora las negras juegan caballo D7 y dama E2. Esto existe, es un truquito, es una trampa. Si el negro juega caballo F6, caballo D6, porque el peón está clavado, porque está en la dama, clavando a ese peón, y resulta que finalmente la figura que nos queda es una figura de mate, porque el rey está ahogado por sus propias piezas, está ahogándose ahí, socorro, que estoy rodeado de mis propias piezas, y viene un caballo y me da mate. Pues esa figura de mate, que quizá es demasiado exagerado este ejemplo, pero bueno, es una de las maneras más breves de concluir una partida en 4 jugadas, y nos permite ver ese tema. Por supuesto, ¿cómo evitarlo? Pues si juego con blancas de esta manera, pues yo haría ahora alfil G2 y el caballo de D4, pues bueno, pues ha movido 2 veces el negro la misma pieza, que no es algo muy recomendable en ajedrez. La misma pieza no se debe mover 2 veces en plena apertura. ¿Por qué? Porque hay que sacar todas las piezas cuanto antes mejor. Si me entretengo en mover la misma pieza varias veces, estoy dejando otras piezas sin sacar, sobre todo los caballos y los alfiles, ya sabéis que hay que sacarlos muy rápido, por lo tanto caballo D4 es un error. Pero si a caballo de 4 alguien despistado hace caballo de G2, el mate es tremendo. Y vamos con el último de los mates. Es un mate, este en realidad es en 7 jugadas. Hay otros mates más breves, pero creo que es tan importante este mate en ajedrez que merece la pena que os lo muestre en este vídeo. De hecho, creo que en algunos otros vídeos, en algún otro vídeo, está por ahí, es el mate de legal, digo otro vídeo del canal. De hecho, en uno de esos retos que hacemos en chess.com, Luisón contra el mundo, la primera vez que lo hemos hecho, pronto va a venir otro, pero en el primer reto, Luisón contra el mundo, tuve el honor de dar en directo el mate de legal. El mate de legal es el siguiente. Viene a aprovechar la debilidad de la casilla F7 de la que hablábamos antes. Sería si E4, E5, caballo F3 y, por ejemplo, D6. Se puede dar con diferentes órdenes, pero si las negras hacen demasiadas jugadas con los peones, cosa que no se debe hacer tampoco, porque ya lo hemos dicho antes, el objetivo en la apertura es sacar los caballos y los alfiles cuanto antes. Si me pongo a mover muchos peones, se me quedan las piezas dentro, pero el blanco va sacando las piezas y, fijaros, los 2 caballitos y el alfil. Alfil apuntando a F7, y ya hemos dicho que la casilla F7 es la casilla más débil al inicio de la partida. ¿Cómo lo puede aprovechar? Bueno, pues aquí si nos juegan alfil G4, si nos hacen alguna otra jugada, no es aprovechable tan rápidamente. Obtenemos una buena posición, pero no podemos dar este mate de legal. Pero para dar el mate de legal, si nos juegan alfil G4, tenemos el trucazo. Caballo por E5 sacrificando la dama. ¿Y qué ocurre si me comen la dama? Bueno, vamos a ver, si no comen la dama y me comen el caballo, simplemente pues yo me como el alfil. Ya está, tan feliz. Pero, si a caballo por E5 me comen la dama, tengo alfil por F7 jaque, el punto más débil en la posición enemiga, el punto F7, y a rey E7, caballo D5. Tenéis que aprender este mate, el mate de legal es muy importante. Es muy importante, y lo que aprendemos de este mate es que no se pueden hacer muchas jugadas con los peones, que tenemos que tener siempre mucho cuidado con el peón de F7, y sobre todo, que la jugada alfil G4, cuando hay un alfil apuntando a F7, es muy delicada. Fijaros que el mate, por ejemplo, no hubiera funcionado si en vez de G6, el negro tuviera el caballo en C6, alfil C4 y me juegan alfil G4. Aquí no valdría, porque a caballo por E5 me comen con el caballo. No me comen la dama, me comen con el caballo y el alfil ha quedado defendido. Entonces, o si hubiera estado el otro caballo en vez de
G6, por ejemplo aquí el caballo en F6 y yo hago alfil C4 y me hacen alfil G4, tampoco aquí vale, claro, el negro ha hecho ya, ha sacado alguno de los caballos, pues no funciona, no es tan débil su posición que si está moviendo solamente los peones. Y cuando tengo mis dos caballitos y el alfil en C4 me clavan, ahí sí que vale caballo por E5 y si me comen la dama, alfil por F7 y el mate de legal, uno de los mates más antiguos, uno de los mates más importantes que hay que conocer. Lo vimos en un mate, en un vídeo que tenéis en el canal con los mates más importantes que hay que aprender para ganar en ajedrez. Y vuelvo a ponerlo en porque este vídeo es de los mates más breves, los mates más cortos que se pueden dar en una partida. Y este es uno de los más rápidos y es uno de los más importantes que tenemos que aprender. Espero que os haya gustado y espero vuestras peticiones, vuestros comentarios. Ya sabéis, dejáis un comentario, pulgar arriba si os ha gustado y si no os ha gustado, pulgar arriba, hombre, que no cuesta trabajo. Venga, hasta pronto, amigos.